3 del Evangelio de Mateo. Recuerden que estamos analizando el Evangelio de Yeshua según Mateo, en la recepción de los días de reposo. Y pues este capítulo precisamente lo hemos titulado El reino se ha acercado. Muy a propósito del día de reposo y todo lo que implica, todos aquellos que de alguna manera tienen algún tiempo con nosotros, acompañándonos, compartiendo con nosotros esta maravillosa experiencia en el camino del aprendizaje de las Escrituras, pues ustedes han constatado que efectivamente son tiempos muy hermosos en los que todo aquel que se está adhiriendo a la nación del pacto, en cualquier nación del mundo, es convocado en este día. Y justo en este tiempo, en este día, nos congregamos todos en uno, es decir, en Yeshua. Así es de que bueno, después de haber analizado los primeros 2 capítulos de este evangelio tan importante, muy extenso y lleno de profecía, llegamos al capítulo 3. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, ahí en sus casitas, pero vamos a consagrar este tiempo, vamos a pedirle al Señor que nos permita tener un entendimiento, que nos permita tener un discernimiento conforme al anhelo de nuestro corazón para entender su palabra. ¿Qué les parece? Que el Señor le dé a cada quien lo que conforme a su corazón anhela y desea. Señor bendito, gracias por este tiempo, por tu bendición, por la provisión que tú nos has dado durante todos estos días y la provisión doble en este día de reposo, tanto física como espiritual, Señor. Un tiempo en el cual nuestro corazón se alegra, nuestra alma clama, nuestro espíritu se complace y reposa, Señor, de toda la aflicción de la semana para contemplar tu maravilla, para contemplar tu hermosura, Señor, a través de tu palabra. La revelación que nos has regalado a través de tu voluntad plasmada en tu palabra bendita. Gracias, Señor bendito, en el nombre y por los méritos de Yeshua te damos gracias por todas estas cosas que nos das. Amén. Amén. Y bueno, les decía que me acompañen por favor ahí en sus Biblias, el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Y vamos a leer desde el versículo 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, les decía que muy a propósito del día de reposo, porque precisamente el día de reposo es una probadita del reino de los cielos, del reino de Dios aquí en la tierra. Es un tiempo en el que el ambiente espiritual es tan fuerte en todo el mundo, en todos los hijos de Israel, que pasan cosas maravillosas en este día. Seguramente muchos de ustedes lo han constatado, y si aún no, tengan la sensibilidad espiritual muy hábil para poder constatar esto que les comento. Ustedes lo van a poder ver, el Señor se los va a permitir ver precisamente con un propósito, para que glorifiquen al Señor en todas estas cosas que nos permite ver. Así es de que bueno, la predicación de Juan el Bautista pues consistió en una convocatoria. Justo lo que sucede en el día de reposo, el Señor nos convoca desde todas las naciones del mundo, de la dispersión del mundo donde tú te encuentres, estás convocado para que en el Espíritu te unas al Señor. Y lo que hizo en aquel momento Juan el Bautista fue esto, una convocatoria allá en Israel, un movimiento tan importante en todo el pueblo. Y el propósito de esta convocatoria, ¿cuál fue? Que procediera el pueblo al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Por eso le dice así: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y bueno, la palabra arrepentimiento hay que analizarla porque es fundamental. Primeramente, en el hebreo, la palabra original arrepentimiento tiene que ver con la palabra naham, que literalmente significa lamentarse. Ustedes habrán dado cuenta que en algunas partes de las Escrituras se aplica este término cuando Dios
finalmente ya no, dice en algunas ocasiones, traducciones, dice, y el Señor se arrepintió del mal que había dicho que haría al pueblo, por ejemplo, ¿no? Pero Dios no se arrepiente. Así es de que esta palabra en el hebreo tiene diversas traducciones, depende el contexto del que se esté hablando. Y si la palabra, la propia escritura en diversas partes dice, confirma que Dios no es hombre para arrepentirse, entonces el concepto tiene que ver con un lamento que tiene el Señor, pero que por causa de su misericordia finalmente no cumple la sentencia de juicio. En ocasiones sí se llevó a cabo. Pero en este caso, dice Juan, arrepentíos. Y ese es el concepto en el hebreo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué dices, te fuiste con la idea de que es la palabra teshuvah? Bueno, porque también la palabra teshuvah, la tradición judía la ha interpretado. Aquí es donde entra el tema de la tradición judía, porque hay conceptos, hay palabras que tú los vas a buscar en el hebreo y dicen algo diferente a lo que a lo que te has enterado de acuerdo a la enseñanza rabínica. ¿Y por qué? Bueno, porque en ocasiones eh, la tradición judía eh, lleva a cabo ciertas interpretaciones y de acuerdo a la interpretación que ellos deducen es la traducción que también utilizan. Entonces, en algunas ocasiones sí se relaciona o sí va ligado el tema, y en algunas ocasiones no, pero en este caso es una palabra que tiene algo de relación porque la palabra teshuvah literalmente se traduce como retorno. Etimológicamente hablando y específicamente hablando, no es la misma palabra, no es el mismo. Y en algunas ocasiones no puede ser el mismo concepto, como ya lo hemos visto. Dios a dónde va a retornar, por ejemplo. ¿Sí me explico? O sea, creo que queda claro en ese sentido. Por eso no hay que irse con lo que te digan los rabinos, así, o con lo que quienes enseñan en un momento dado, pues la tradición, o comparten la tradición, porque muchas veces los conceptos no son los conceptos etimológicos. Y a nosotros lo que nos interesa mucho es escudriñar el concepto etimológico, porque hemos visto que hay mucha riqueza, incluso en el concepto hebreo. Así es de que Teshuvah se traduce como retorno, pero la palabra arrepentimiento en el hebreo tiene que ver con un lamento en ocasiones. Y fíjense lo que dice la palabra arrepentíos, pero en el griego, que es esta palabra que vemos en el versículo 2, es la palabra metanoeo en el griego. ¿Y cómo crees que se traduce? Se traduce como pensar diferente, reconsiderar. Entonces, podríamos considerar que la exhortación, o podemos pensar que la exhortación de Juan el Bautista consistió en invitar al pueblo, ¿sí?, a lamentarse por la condición de pecado en que se encontraba. Y en consecuencia, que comenzara a pensar diferente, a reconsiderar sus caminos a fin de regresar al Padre. ¿Te das cuenta que tiene mucha lógica el concepto griego? Por eso yo les invito a que no desechen los conceptos griegos. Por alguna razón Dios ha permitido que nosotros tengamos esta traducción. Y en estos tiempos contar con los diccionarios, con las herramientas para poder entender desde un contexto en el que se tradujo la palabra, la escritura, independientemente de que exista la probabilidad, porque no está confirmado, pues de que el Nuevo Testamento se haya escrito originalmente en el hebreo, que sería sensacional, ¿verdad? Pero bueno, aquí está, aquí lo que tenemos es esto, y el único manuscrito en hebreo que contamos, que incluso ya de forma tardía, pues es el Mateo de Shem Tov. Así es de que bueno, entonces en el griego dice pensar diferente, arrepentirse y considerar. Y bueno,
Pablo entonces podría estar invitando a la gente a cambiar de pecadores y lamentarse viendo su condición en la que se encontraba el pueblo. Y enseguida Juan expone la razón por la que el pueblo debería considerar su condición, y es que al decir el reino de los cielos se ha acercado, pues era una razón más para que el pueblo, que había estado esperando por siglos, es decir, eh, alguna respuesta, algo por parte del Señor, finalmente recibió la esperanza, la noticia de una buena esperanza, de una buena nueva. Después de ¿cuánto tiempo? De aproximadamente 400 años. ¿Por qué? Porque el último profeta, ya lo habíamos considerado, hasta Mateo, es un promedio de aproximadamente 400 años. Se le conoce como los 400 años de silencio intertestamentario. Así es de que, pues, imagínense, mucho tiempo, y el pueblo de alguna manera quizás estaba como que aferrándose a la religión de los líderes, porque no tenían otra cosa, no tenían otra esperanza. Pero Juan, en base a la exhortación que hace, lo deja muy claro. La condición en la que se encontraba el pueblo era de pecado, transgrediendo, alejados de la palabra del Señor. ¿Cómo debemos entender entonces que el reino de los cielos se había acercado? Bueno, si consideramos que Juan en su prédica estaba cumpliendo profecías, significa que esta convocatoria de Juan profetizaba a Isaías. Era la profecía de Isaías, es decir, estaba cumpliendo la profecía que había anunciado Isaías. Acompáñenme al capítulo 40 de Isaías, por favor. Dice el verso 3: voz que clama en el desierto. Y recordemos que Juan el Bautista estaba en el desierto de Judea. Preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta profecía la estaba cumpliendo Juan el Bautista justo clamando en el desierto de Judea, y su anuncio para arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado, significa que estaba preparando la llegada de aquel que traía el consuelo para Israel, porque precisamente el capítulo 40 de la profecía de Isaías habla de la forma en que Dios consolaría a Sión, a Israel, a Jerusalén, a Israel, a la nación, al pueblo. Así es de que bajo esta perspectiva podemos ver que claramente que Yeshua fue el reino en sí cercano a los hombres, que se hizo cercano a los hombres en la tierra. Jesucristo sería constituido el vínculo divino entre el cielo y la tierra. Imagínate, qué maravilloso papel iba a desempeñar Jesucristo. Dice el verso 3, pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, una vez más, preparando el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Se dan cuenta? Mateo está citando literalmente la profecía de Isaías. Así es de que, como vemos, Juan el Bautista estaba literalmente llevando a cabo esta proclama, exhortando al pueblo para enderezar sus caminos. Y el anuncio en referencia a preparar camino a Yud-Hei Vav-Hei. Como dice la Reina Valera, significa que Juan está anunciando que Dios estaba por manifestarse. ¿Cómo? Pues a través del Hijo. Por esta razón, Yeshua le dijo a Felipe que al haber visto a Yeshua, pues había visto al Padre. Si van conmigo, te estás dando cuenta de la gran importancia que desde la proclamación de Juan el Bautista está declarando: aquí viene Dios, yo estoy preparando a aquel que iba a venir. El profeta Isaías, si tú ves la profecía de Isaías, está hablando el Señor. Fíjate, el verso 8 de Juan 14. Juan capítulo 14, del 8 al 10, dice lo siguiente. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Wow. ¿Te estás dando cuenta cómo es que el Señor está hablando? El que mora en mí. Y ahorita, más adelante, te vas a dar cuenta de esta dinámica. Porque en el momento que Juan el Bautista bautiza al Señor y sale de las aguas, el Espíritu de Dios viene hacia él. Y dice, aquí dice él mismo, el Padre mora en mí, Dios mora en mí. Así es de que esto que dijo, que escribió Juan, el apóstol Juan, concuerda con la profecía de Isaías que anunció la llegada de Yud-Hei Vab-Hei, preparando el camino al Señor, enderezad y cansada en la soledad a nuestro Dios. En este sentido, a pesar de que en el texto estamos viendo que solo se refiere únicamente a la profecía de Isaías, estamos viendo que en realidad se está hablando de dos profecías que se complementan. La de Isaías, que refiere al mismo Mateo, y ¿cuál otra? La profecía de Malaquías. ¿Sí? Malaquías capítulo 3, verso 1, dice, he aquí yo envío mi mensajero. ¿Por parte de quién hablaban los profetas? Por parte de Dios. Es la voz de Dios hablando a través de estos hombres, de estos varones. Los profetas de Dios estaban anunciando al pueblo la palabra del Señor, lo que Dios estaba, el mensaje del Señor, del Eterno, del Padre Celestial. Y Él es el que dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Si está hablando el Eterno a través de Malaquías, y en Mateo vemos que Juan Bautista está hablando de Jesucristo, ¿te estás dando cuenta? La gran relevancia del tema de Dios y la identidad de deidad de Jesucristo. Si Malaquías expresó las palabras, esas palabras significa que el mensajero era Juan el Bautista. Pero al decir Malaquías que Juan prepararía el camino delante de Dios, significa que Dios estaba en Yeshua, efectivamente como lo escribió el apóstol Juan. Dice, y continúa el verso 1 de Malaquías 3, dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así es que Yeshua representa el reino en la tierra, porque en él estaba el Padre. El reino de los cielos se acercó a la tierra. Verso 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. En los profetas, en el análisis de los profetas, ustedes pueden darse cuenta que los profetas muchas veces con sus propias vidas representaban el mensaje de Dios para el pueblo. Y aquí en la vestimenta de Juan Bautista vemos algo importante, algo interesante, fíjense. Esta apariencia de Juan pues no era algo ajeno a su propósito en el cumplimiento de esta profecía. En realidad su atuendo también era una señal acerca del espíritu del profeta Elías. Y ya vamos recordando cuál iba a ser el propósito del espíritu de Elías, ¿sí? Acerca de los padres, los hijos, la reconciliación. El atuendo de Elías era similar en aquel tiempo al atuendo de Juan el Bautista en ese momento que estaba proclamando el arrepentimiento. El rey Ocosías en su tiempo cayó de una ventana y permaneció enfermo en cama, y cometió el error de consultar a Baal Zebub, un dios ajeno, acerca de su salud, si iba a sanar, en qué tipo iba a sanar, etc.
Pero Dios se enteró de esta situación y mandó a Elías para encontrarse con los mensajeros del rey. ¿Para qué? Para anunciarles que por causa de lo que hizo el rey, moriría. ¿Qué fue lo que hizo? Consultar a un Dios ajeno. Y cuando los mensajeros le describieron al rey Ocosías lo que este varón les anunció, le describieron la apariencia de Juan el Bautista. Fíjense, acompáñenme a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice, cuando los mensajeros se volvieron al rey, ya que estaba regresando, después de haber hablado con Elías, les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey, y os envió, y decirle, así ha dicho el Señor, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él le dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías, tisbita. El rey supo que efectivamente se iba a cumplir esta sentencia, porque nada más y nada menos se trataba del profeta Elías. Un varón, un profeta que vestía exactamente igual que Juan el Bautista. Entonces, a ver, de modo que esta apariencia de Juan, cuando apareció en el desierto, pues era una señal también muy importante que conectaba su propósito divino, con lo que el espíritu de Elías haría en los tiempos postreros, según la propia profecía de Malaquías. Acompáñame una vez más, ahí mismo en Malaquías, por favor regresamos a Malaquías, capítulo 4. Dice el verso 4 al 6, dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. ¿Qué significa que iba a enviar el profeta Elías? El espíritu de Elías. El propósito de la reconciliación. Dice verso 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así es de que el anuncio de Malaquías tuvo que ver con un tiempo en el que el camino para lograr volver a las sendas antiguas, enderezando los caminos del pueblo, solo podría ser a través del proceso por el que el espíritu de Elías haría una reconciliación entre los padres y los hijos. Solamente así. Ahora, ¿quiénes son los padres? Para que podamos entender cómo es esta reconciliación. Pues es una referencia a los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Y los hijos, pues todas las descendencias de Israel. Y la única manera de lograr un arrepentimiento genuino, pues era retomar la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es justo la fe de Jesucristo. No es diferente. Así es de que lo anterior implica, desde luego, dejar de lado la forma de supuestamente creer en Dios según había aprendido el pueblo. Porque por esa razón estuvo proclamando el arrepentimiento Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba creyendo en Dios según aprendió de los líderes religiosos de Israel. Y dejar de eso de lado y entonces prepararse. ¿Sí? ¿Cómo? Arrepentidos, pensar diferente, comenzar a pensar diferente. ¿Con qué propósito? Para recibir el reino que se había acercado. Porque ese reino que se había acercado estaría representado
justo por la enseñanza de Yeshua. Una doctrina que nos enseñaría la forma única en que podríamos reconciliarnos con los padres, con la fe de los padres. A eso se refiere este propósito, el propósito del espíritu de Elías. Verso 5 de Mateo, vamos por favor a Mateo 3, verso 5 dice, y salía a Jerusalén, a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí viene algo súper importante. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo saben, la palabra bautizo en el griego es la palabra baptizo, que tiene que ver con un acto ceremonial en sí, por el que se lleva a cabo una ablución. La sumersión en aguas, una sumersión total en aguas, como un acto de purificación ritual por medio de agua. ¿Okay? Es una purificación ritual, ¿sí? Que simboliza algo muy importante, sí, por supuesto, pero acuérdense que es un aspecto simbólico. De manera que lo que Juan llevó a cabo efectivamente fue este bautizo como un simbolismo que junto con la confesión de pecados, fíjate qué importante aquí, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el bautizo junto con la confesión de pecados estaba representando la preparación para recibir al Mesías, quien nos haría partícipes de este reino que se había acercado. Porque uno de los propósitos de la confesión de los pecados, ¿cuál es? Es reconocer nuestra condición, ¿sí? Y reconociendo nuestra condición, somos conscientes que no podemos ser aceptos delante de Dios solo por nuestros propios méritos. Y aquí los que nos han estado acompañando en el estudio del libro de Levítico ya estarán pensando en el inocente, en el sistema sacrificial. Si tú no podías ser justificado delante de Dios o ser acepto delante de Dios solo por tus propios méritos, y Juan el Bautista te está sumergiendo en agua como un simbolismo de un lavamiento, de una purificación, de quitarte todo aquello que no sirve, pero con la condición de que confesaras tus pecados delante del Padre, o sea, no del sacerdote. Es una práctica totalmente errónea, muy equivocada. Tienes que confesarle tus pecados al Padre, al Eterno, al Celestial, ¿sí? En consecuencia, entonces nosotros necesitamos que un inocente expíe nuestros pecados. De acuerdo al sistema sacrificial, aquella persona que ofrecía un sacrificio para expiar el pecado antes de ser sacrificado el animal, el pecador, ¿qué es lo que hacía? ¿Recuerdas? Colocaba sus manos sobre el animalito que iba a ser muerto, así que iba a ser sacrificado. Y en ese momento confesaba sus pecados. De modo que lo que estaba haciendo Juan el Bautista, ¿sí?, a las personas era que en el momento mismo de la confesión de sus pecados y al ser sumergidos en agua, estaba anunciando, ellos incluso estaban anunciando con este acto importantísimo, estaban anunciando un sacrificio ritual, o sea, un sacrificio, el sacrificio de un inocente, el sacrificio de Yeshua. De modo que al quedar ritualmente limpios, aceptaban ya, de hecho, que el sacrificio anunciado del Hijo de Dios era lo que les permitía vivir. Era lo que les permitiría una vida, pero más que una vida en este mundo, la vida eterna, para no morir eternamente. Yeshua tuvo que morir para que Israel no muriera, de manera que desde la perspectiva de la preparación del camino que vino a hacer Juan, se anunció la muerte del Señor desde ese momento. Por ello, Juan, el apóstol, Pablo, el apóstol Pablo, les preguntó en aquel momento, allá en Éfeso, a aquellos varones, si habían sido bautizados en el Espíritu Santo.
Y ellos respondieron que no sabían ni siquiera qué era eso. Entonces lo que hizo Pablo fue bautizarlos en el nombre de aquel que murió y resucitó, en el nombre de Yeshua. Vamos a recordar esto para tomar el contexto de lo que vamos a explicar aquí en este momento. Dice Hechos capítulo 19, por favor. Dice desde el versículo 2. Les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Fíjense bien, cuando creísteis. La pregunta de Pablo está dando por hecho que tuvieron que haberse bautizado en el nombre del Señor, por causa del Espíritu Santo. Dice, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Te das cuenta que mucha gente que creyó aún todavía no estaba, todavía le faltaba afinar ciertos aspectos acerca de la fe y estos aspectos simbólicos como el bautizo. Verso 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Yeshua, el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Ahora bien, ¿qué significa esto? Bueno, que si tú ya crees, no necesitas el bautismo de arrepentimiento. Porque por eso Pablo les preguntó si habían recibido ya el Espíritu Santo, dando por hecho que de eso se trataba, era lo que necesitaban. Y les aclara que Juan había bautizado con bautismo de arrepentimiento. ¿Sí? Así es de que cuando los efesios respondieron que habían sido bautizados en el de Juan, pues bueno, Pablo les aclara este tema. Así es que lo que hicieron fue un acto que representó el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, como el propio Juan lo diría en líneas más adelante. Justo, fíjense lo que va a decir más adelante. Dice Mateo capítulo 3, verso 7, dice, al ver él que muchos de los fariseos, está hablando de Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, fíjense, él estaba invitando a la gente, y ya venían estos, pero fíjense cómo los recibe Juan, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Pues como para decirle, Juan, espérate tantito, pues me estás invitando, bautízame, ¿no? Sí, tenemos que entender por qué Juan les habló de esta manera. Es muy duro, pero no sin justificar. Vamos a analizar esta expresión. La palabra generación bien, que está utilizando aquí Juan, el Bautista, viene la palabra griega benao, que tiene una variante que es la palabra genos y que significa género. Y bueno, aquí mucha atención porque vamos a relacionar la palabra generación con la palabra víboras, porque es una expresión la que está haciendo Juan el Bautista. Así es que la palabra género, enseguida de la palabra víboras, ¿sí? Y si hablamos de género, pues implica que una posibilidad, y eso lo quiero decir como una posibilidad, es que Juan, con un discernimiento espiritual especial, él describió a estas personas como descendientes de la simiente, que se encontraría en conflicto permanente con la simiente de la mujer, es decir, el enemigo infiltrado. Vamos a ver cómo es que Yeshua confirmó esto. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 23, porque el Señor, el Maestro, utilizó esta misma expresión para referirse a cierto grupo de judíos, no a todos, quiero ser claro, cierto grupo de judíos que tenía el liderazgo religioso de la nación en aquel entonces. Mateo capítulo 23, verso 31. Vamos a leer hasta el 36. Dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos
de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Si tú te das cuenta, está hablando de siglos atrás, se va hasta siglos atrás el Señor. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y ya está hablando de condenación. No está haciendo un juicio acerca de algo que te equivocaste y que puedes corregir. El Señor está hablando de la condenación, del Gehenna, de aquel lugar del que no se tiene regreso. Entonces la acusación que está haciendo aquí Yeshua, y que está en donde justo está ocupando esta misma expresión que está utilizando Juan, que de la nada saca, porque ya venían, pues imagínense lo terrible que representa esto. Verso 34 de ahí mismo dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo. ¿Te estás dando cuenta cómo Juan el Bautista, aquí Jesucristo, Yeshua, se está yendo hasta el inicio de la creación, antes de aquel engaño que cometió la serpiente en Génesis capítulo 3, que engañó a la mujer? Fíjense, voy a leer otra vez, verso 34. Por tanto, he aquí que os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matáis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Está hablando de generación, pero te está hablando desde el principio de la creación. Te está hablando de Abel, de aquel que mataron, de que era justo y que lo mató su hermano Caín. Como vemos, Yeshua primero habló de los padres de estos que habían matado a los profetas siglos atrás. Y por eso les pregunta que cómo es que escaparían de la condenación del infierno. Esto es muy grave si consideramos que Yeshua recibió autoridad para juzgar como Dios mismo. Y el juicio que estaba expresando era de condenación. Así que la pregunta en realidad fue una afirmación del fin de estas personas. El hecho de que leamos al final del capítulo 36, como ahorita lo leímos, que este juicio vendría sobre esta generación, entonces no podríamos hablar de una generación que corresponde a 40, 50, 70 años. Una generación de personas, de un grupo de personas, sino que estamos hablando de un género. ¿A qué género consideras que se refirió Yeshua si mencionó a la serpiente? Aquí vemos la profecía que responde esta pregunta. Vamos a recordarla para no parafrasear. Génesis capítulo 3, verso 14. Justo en el momento del juicio que recibe la serpiente, y dice: el Señor le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí está hasta este momento del juicio, como vemos cómo vive el animal. Verso 15, aquí viene lo importante: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿De qué está hablando? Si el Señor está hablando de la simiente, primeramente una enemistad entre la serpiente. ¿A quién representa la serpiente en este capítulo, en este evento? A Satanás. Y la mujer, dice, y tu enemistad será con la mujer. ¿A quién representa? A Israel, el pueblo de Dios. En un sentido,
Pero de acuerdo a esta segunda parte del capítulo 15, la mujer va a representar a Miriam. Dice, y entre tu simiente, ¿de qué está hablando el Señor? Si estamos hablando de que está representando a Satanás, de toda aquella descendencia que está predestinada para perdición, para el fuego eterno, y que estaría en contra de el Señor y de su pueblo. Dice, entre tu simiente y la simiente suya. Aquí lo curioso es de que la mujer no tiene simiente por naturaleza propia. La simiente la tiene el hombre, el varón. Pero Miriam concibió del Espíritu Santo. Así es de que no intervino hombre, no intervino simiente humana, sino espiritual. De ahí viene Jesucristo. ¿Ok? Así es de que entonces estos de la simiente de la serpiente estarían en contra de ¿quién? De la simiente del Eterno, de la sobrenatural de Jesucristo en su momento. Así es de que, bueno, de acuerdo a este análisis que en su momento tuvimos en el estudio de Génesis y de los primeros capítulos del Evangelio de Mateo también, describimos que estas simientes, tanto de la mujer como de la serpiente, pues serían espirituales, por cuanto que la mujer no tiene simiente, y se cumplió la profecía de la concepción de Miriam. Así que podemos entender que la simiente de la serpiente estaría diseminada y representada en quienes estarían en franca oposición al Mesías a través de los siglos. De modo que cuando Juan habló de la generación de víboras, expresándose de estos varones que venían, religiosos, no se los reveló carne y sangre. Juan entendió que estos estaban huyendo de la ira que fue anunciada desde mucho tiempo atrás, porque sabían lo que les esperaba en cuanto a la condenación del infierno. Y por eso les dijo lo que sigue aquí en el versículo 8 de Mateo 3. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Reconsideren, piensen diferente. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, ya justificándose a sí mismos, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y yo te aseguro, eso ya yo lo considero quizás, que al decir de estas piedras se refirió a toda la gente que estaba viniendo a Juan. ¿Por qué? Por las palabras del apóstol Pedro, cuando dijo que, cuando se refirió a todos los creyentes como piedras vivas, que vendríamos a conformar el tabernáculo caído de David. Esto significa entonces que desde antes de que iniciara formalmente el ministerio de Yeshua, el principio de la no acepción de personas ya había sido confirmado por Juan el Bautista. ¿Ok? En cuanto a la obra de restauración. Ya no importaba que a través de la simiente de Abraham y de las generaciones, y por eso es una fantasía que le hace mucho daño a la gente, que se ande preocupando porque a ver de qué tribu vienen, ¿no? Y hay que hacer ese análisis. O sea, ¿qué significa? Que no han entendido aún todavía. No pierdan el tiempo en eso. Eso no le agrada al Señor. De hecho, estarían ustedes actuando totalmente en contra, en desconfianza, o sea, como si no tuvieran la garantía y la paz de que no es, porque de quién vengas, de quién desciendas. Eso no viene al caso. Estamos viendo en los estudios de la carta de Pablo a los romanos, cómo es que el Señor fue tan claro y la revelación que tuvo Pablo y cómo lo expresó acerca de que ya no iba a haber acepción de personas, no había judío, ya no había griego, todos iban a entrar bajo el mismo filtro al reino. Dice verso 10 de Mateo 3,
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, y bueno, se los está diciendo a estos varones, porque ya para este tiempo ya debieron haber dado fruto y no estaban dando fruto. Por eso el llamado de Juan era arrepentirse por la condición de pecado y reconsiderar las sendas antiguas. Por la forma en que ellos estaban enseñando, a final de cuentas, la gente se estaba perdiendo. Ellos mismos no estaban dando fruto. Y les hace esta advertencia. Porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, la verdad, os bautizo en agua. Y aquí haz de cuenta que les sigue hablando a estos fariseos, a estos líderes. Les dice, yo os puedo bautizar en agua. Está bien. Para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. O sea, tú podrás engañar a todo el mundo, te podrás bautizar y hacer tu tevilá y todo ese aspecto ritual, y podrás engañar a mucha gente. Pero cuidado, porque el verdadero bautizo que te va a transformar en una piedra viva que va a formar parte del tabernáculo que está edificando Jesucristo, va a ser a través de esta prueba del Espíritu Santo y fuego. Y es obvio que algunos estarán dispuestos, algunos no estarán dispuestos aún, aunque Dios quiere que todos se salven. Esta fue la prueba más clara de que el sistema ritual y sacrificial sería suspendido a partir de Yeshua. Y como consecuencia de la destrucción del templo de Jerusalén, en donde se llevaban a cabo todos estos rituales. Es decir, que si Juan el Bautista está advirtiendo desde antes, ¿sí? desde entonces, que él a la verdad estaba bautizando en agua para arrepentimiento, porque para eso fue enviado, de acuerdo a la profecía, para preparar el camino, pero advierte que detrás de él venía aquel que iba a bautizar en agua y bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Perdón. La pregunta es, si tú ya crees, ¿tienes que bautizarte para arrepentimiento? Tú no puedes creer desde el concepto correcto si no te has arrepentido. Tuviste que haberte arrepentido, tuviste que haber entendido la condición en la que estabas y haber decidido por tomar una nueva senda en tu vida. Es lógico que ya te arrepentiste. Lo cierto es que cualquiera que diga que cree en el Hijo de Dios es porque ha sido ya consciente de su condición de pecado y ha comenzado a creer en Yeshua. Por lo tanto, como un aspecto simbólico, podemos proceder al bautismo en aguas por una sola ocasión, pero conscientes de que es en el nombre de Yeshua, con toda su implicación simbólica y la convicción en nuestra fe, de que a partir de entonces estás haciendo un voto para cambiar tu vida. Pero esto no puede ser, no lo puedes como que repetir a cada rato, como se hace en la tradición, como se te han enseñado en otros lados, en otras ocasiones, en donde te dicen que antes de cada fiesta tienes que andar buscando para ver dónde te sumerges en el agua. Eso no tiene sentido. Eso es un aspecto ritual, simbólico, que no tiene sentido. Si no lo has entendido así, aún a su tiempo lo vas a entender. Y yo creo que todos hemos pasado por esta situación. Por esa razón repetimos constantemente estos temas, porque todos estamos en este proceso.
hay algunos que van empezando, hay unos que quieren entender, que quieren comprender, que quieren aprender muchas cosas que para ellos son nuevas, como en su momento lo estuvimos nosotros mismos. Así es de que hay que tener mucha paciencia, hay que hablar con los demás, hay que tener esta actitud de entender que así como vemos a muchos otros, nosotros nos vimos en esas circunstancias. Y eso nos va a impedir juzgar de mala forma. Nos permite hablar lo que se hizo mal, lo que hicimos mal, lo que hicimos de forma equivocada, para que otros ya no cometan el mismo error. Eso es diferente y eso se vale. Así es de que esa es la idea, esa es la única idea. No juzgar ni hablar mal de quienes lo hacen, no. Si no lo han entendido de una forma diferente, llega el momento en que el Señor les haga entender y les haga sentir paz también, porque tampoco se trata de comenzar a hacer cosas porque ya te dijeron algo diferente y al rato vas a estar en la zozobra, porque no hay convicción de lo que haces y eso te cuenta por pecado. Así es de que vamos con calma. Así es de que bueno, podemos ver que este tema se cumplió cuando Yeshua, ¿en qué momento podríamos nosotros ver de la escritura, este anuncio acerca de lo que dijo Juan, de que Yeshua bautizaría en Espíritu Santo y fuego? Bueno, uno de los momentos más emblemáticos es cuando Pedro, primeramente, pues Shavuot, Pentecostés, obviamente, pero después, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio y habló el Evangelio, habló la palabra de Dios, y de repente aquella gente que estaba con Cornelio, que eran extranjeros, ¿sí?, comenzaron a hablar en lenguas, en idiomas, magnificando el nombre del Señor. Y en ese momento se aparecieron lenguas de fuego sobre ellos, fuego y el Espíritu Santo. En ese momento se vio claramente la confirmación de lo que estaría haciendo Dios a través de su palabra y en todos aquellos que estaríamos creyendo en el Señor. Y bueno, dice versículo 12 de Mateo 3. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Yeshua vino a Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Fíjense qué importante aquí. Mas Juan se le oponía diciendo, claro, Juan le decía, no, pues yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Yeshua le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué razón? Porque justo después del momento en que hizo justicia el Señor, se iba a dar una manifestación impresionante. Juan estaba actuando conforme a su lógica, porque él ya sabía que Yeshua era el Mesías. Así es de que por ello se ponía y por el contrario, quería ser bautizado por Yeshua, por el Señor. Pero el asunto es que Yeshua había dejado temporalmente su condición de deidad. Aquí esto es muy importante. Yeshua, al hacerse carne, al nacer de María, dejó su condición de deidad temporalmente y por lo tanto al hacerse carne entró en corrupción natural, que es la consecuencia del pecado original. No porque en sí haya sido pecador Yeshua, no, sino por la condición natural de la carne, ¿ok? Por el pecado original. Es así que a fin de cumplir con el bautismo de Juan, el Señor dijo, así conviene que hagamos toda justicia. Es decir, así conviene que se cumpla la ley en cuanto a la purificación. ¿Sí? Recuerden que Yeshua tenía que dar ejemplo en todo absolutamente. Y todo el mundo estaba presente ahí, toda la gente que estaba viniendo a Juan. En verso 3, entonces le dejó. Y Yeshua después fue bautizado
después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta fue la declaración del Señor una vez que Yeshua cumplió la justicia, después de haber sido bautizado, y efectivamente entonces este era el momento en que Yeshua estaba cumpliendo la profecía del siervo escogido del Señor. Acompáñame a Isaías 42, por favor. Por eso fue muy importante que Yeshua se bautizara, para recibir en ese momento la investidura de lo que sucedió fue que al venir la paloma representando al Espíritu Santo, es que el Padre, el Espíritu del Padre vino a Yeshua. Por eso dice él: el Padre está en mí. ¿Ok? Y se cumple toda justicia, es decir, se estaba cumpliendo la profecía de que Juan el Bautista, como el mensajero, había venido a preparar el camino. ¿Para quién? Para Yud Hei Vav Hei. Dice verso 1, Isaías 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Te das cuenta que son las mismas palabras que cita Mateo? He puesto sobre él mi espíritu. ¿Ya te diste cuenta? Es decir, en ese momento la paloma que descendió sobre Yeshua. Él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, ni quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Bueno, y así fue. En las costas esperamos su ley, y la hemos recibido, y con todo el corazón, sabiendo que cumplimos sus mandamientos, y porque es así como nosotros testificamos al Hijo amado, al amado de nuestro corazón, a Yeshua. Shabbat Shalom, Israel. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, gracias por la bondad de tu Espíritu que descendió sobre Yeshua, porque en consecuencia nosotros también recibimos en su momento la promesa del Consolador, que hoy en todo el mundo opera en todos aquellos que están entendiendo que sus vidas tienen que cambiar, que entendiendo que tú eres el creador de todas las cosas, y que a final de cuentas nuestro propósito es un propósito divino aquí en la tierra, en preparación para el día de tu regreso, bendito Rey. En tu nombre oramos y te amamos, Padre Santo. Amén. Amén.